Vamos a empezar por revisar la ayuda que les estaba dando para aterrizar la teoría que hemos visto en teoría del Estado y derecho constitucional, que ustedes saben por las explicaciones que he dado que están completamente ligadas. Entonces, esta ayuda no debiera darla, pero en razón de las lagunas que tienen, entonces lo hago para que todos, porque aquí hay que decirlo así, hay unos más aventajados que otros, entonces el ideal es que ustedes se nivelen todos juntos para que la clase la puedan aprovechar de verdad todos y no solamente los más aventajados. Entonces, los más aventajados deben ayudarle a llenar lagunas a los restantes compañeros, porque en la medida en que los restantes compañeros no se nivelen con los más aventajados, entonces se les generan problemas a los más aventajados porque no se puede hacer que el curso avance lo suficiente hasta intentar nivelar a los que están más quedados. Me mandaron varias versiones de lo que les dicté ayer. No, eso no pierdan tiempo en eso. Cuando yo les pido por favor, era una sola versión y entonces me quitan tiempo mirando varias versiones, era una. Yo copié la primera que me llegó, que debe ser igual a todas las restantes. Entonces vamos a corregir ese borrador, eso que iniciamos, vamos a ampliarlo, pero es una sola versión que tenemos que tener todos. Entonces le vamos a poner un título. Entonces vamos a corregir sobre lo que trabajamos ayer, que empieza: la organización institucional colombiana está estructurada. Ahora, todo esto, todas estas afirmaciones que yo les hago en esta especie de síntesis, todas están hechas ya en las clases. Lo que hago es aterrizarlas con el caso colombiano para que ustedes las asimilen mejor. Entonces al documento vamos a ponerle el siguiente título, cópienlo. Y todos tenemos una misma versión y no tienen que enviarme sino una sola versión, una. Y me envían ahora la que vamos a corregir. Título: aspectos fundamentales de la organización y la institucionalidad colombiana y lo más de la institucionalidad colombiana y lo más urgente de ser reformado, coma, a fin de interiorizar
y entender mejor algunos aspectos esenciales de la teoría del Estado y del derecho constitucional en razón a que en el estudio del derecho se debe combinar siempre teoría y práctica. Ese es el título. Ahora, revisemos primero lo que hicimos ayer para luego ampliarlo. Esto, además, debe darles otra enseñanza. Y es que las cosas que uno escribe tiene que revisarlas. Lo que yo escribo en mis libros van revisados 4, 5, a veces 6 veces. Entonces ustedes no van a aprender si no mastican las cosas, si no las maduran, si no las hacen suyas. La organización institucional colombiana sin la coma está estructurada, está tilde en la A, está estructurada con base en 3. Sale el número, solo en letras, en 3 ramas del poder público. Como todo lo que el Estado hace entonces ahí le hace falta un conector en 3 ramas del poder público sin la coma. Y como todo lo que el Estado hace, así lo había dictado yo, y como todo lo que el Estado hace no cabe en estas 3 ramas, sale el 3 en números, y como todo lo que el Estado hace no cabe en estas 3 ramas, deben incluirse las de control y electoral, queda mejor dicho, a fin de superar. Deben incluirse las de control y electoral, a fin de superar así la dispersión que generó la Constitución de 1991 sin la coma, creando una serie de organismos autónomos e independientes como las corporaciones autónomas regionales. Explico y ya seguimos. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Refiriéndonos a un tema crucial. ¿A cuál?
al de la separación de funciones, al de las ramas del poder. Seguimos. En nuestra organización institucional sin la coma, hay mucha dispersión en materia de entidades territoriales y de forma de organización administrativa, no administrativas, administrativa, coma, estableciendo, coma, por ejemplo, coma, en el nivel intermedio, los departamentos, las regiones y las provincias, coma, cuando la organización del Estado con mayúscula, debiera estar basada esencialmente en los tres niveles. Sale el 3 en números, en los tres niveles. 2 puntos, el central o nacional. El central o nacional, coma, el intermedio o departamental, sale la coma y, coma, el nivel base, coma, es decir, coma, el de los municipios y distritos coma, tema este que permite colegir que de la forma de Estado unitaria que tenemos y, por lo tanto, coma, centralizada, coma, se debiera hacer el tránsito tilde en la a la forma de Estado regional. Ahí, ¿qué estamos repasando? Las formas de Estado. Tema básico en derecho constitucional y en teoría. Se quedó sin micrófono. Punto aparte, como el poder constituyente primario, mire que no revisan ustedes. Ahí no se llama poder constituyente primaria. Eso indica que el que hizo esto... Profesor, pues, perdón, me interrumpa. Es que cuando nos está dando la explicación del párrafo anterior, se le fue el sonido, profesor, gracias. Bueno, pero eso no necesita explicación porque está muy claro y les estoy haciendo es a través de este escrito, de este resumen, un resumen de los principales aspectos que no pueden dejar ustedes de tener muy bien claros y si no siguen perdiendo el tiempo en su estudio. Entendido, entonces, profesor, gracias. Entonces iba. Dice aquí, como el poder constituyente primaria, repito, que los que hicieron esto, los que copiaron esto, lo copiaron mal y a estas alturas no debieran, mis queridos alumnos, estar hablando de poder constituyente primaria. Entonces,
corrijamos, como el poder constituyente primario, sin la coma, ahí le sobra la coma. Ahí me equivoqué yo al dictarles, pero es que les estaba dictando un borrador. Y todo lo que uno hace tiene que mejorarlo. Como el poder constituyente primario sin la coma está tilde en la A, apresado por los poderes constituidos, ahí sí va la coma, es necesario modificar la Constitución. Como nos estamos refiriendo a una constitución en específico, a la Constitución colombiana, entonces esa Constitución la C lleva mayúscula. Para que el pueblo directamente, sin la coma, pueda convocarse a asamblea constituyente y a referendo a fin de quitarle la dependencia, queda mejor, a fin de quitarle la dependencia que tiene del Congreso, doctor o doctora o doctores, no me importa quién que escribió esto, Congreso es con mayúscula. A fin de quitarle la dependencia que tiene del Congreso, porque éste difícilmente expide la ley de convocatoria, porque éste difícilmente expide la ley de convocatoria, despojándose, agréguenle, despojándose del poder que originalmente reposa en él, tilde en la E y punto. Expide la ley de convocatoria, despojándose así sea transitoriamente, despojándose así sea transitoriamente del poder, ¿cómo les dije? Despojándose del poder que originalmente reposa en él. Despojándose, así sea transitoriamente, del poder que originariamente reposa en él, tilde en la E y punto. Lo anterior debe estar también, debe ser complementado. Ahí copió mal. ¿Quién tiene esto bien copiado? Lo anterior debe estar también, debe ser complementado también quitándole al Congreso la facultad. Yo no les dije así. Profe, si quieres te envío el mío. No. Ya, vamos a revisar sobre esto. Diga cómo tiene usted ese pedazo ahí. Lo anterior debe ser complementado también quitándole al Congreso. Ok, entonces lo anterior debe ser complementado también quitándole al Congreso. Así sí. Coma, la facultad. Un momentico. Lo anterior debe ser complementado también quitándole al Congreso. Estamos revisando es sobre este, ¿ya? Yo no puedo ponerme a revisar sobre los 70 escritos de ustedes, sino sobre uno. Y corregimos todo sobre ese. Entonces, lo anterior debe ser complementado también quitándole al Congreso con mayúscula la facultad de reformar la Constitución, coma, en razón a que como el mismo,
como él mismo. Entonces lleva tilde en la E. Fíjense ustedes que si uno no lee bien o no escribe bien, pues no entiende. En razón a que como él mismo, entonces lleva tilde en la E. Él mismo expide la ley y coma, si la reforma y si reforma la Constitución, no como está aquí, y si reforma la Constitución y coma, si reforma la Constitución, coma, es inconveniente porque él, tilde en la E, él mismo establece el marco dentro del cual lo hace. Todo eso ha sido explicado por mí. Y lo estamos resumiendo y lo estamos concretizando. Como en el régimen presidencial sale la coma de ahí, como en el régimen presidencial hay predominio de la rama ejecutiva, rama la primera con mayúscula y ejecutiva la primera con mayúscula. Como en el régimen presidencial hay predominio de la rama ejecutiva sobre las restantes, coma, ahí sí va la coma, debiera hacerse el tránsito tilde en la A hacia un régimen parlamentario, coma, o por lo menos semiparlamentario, coma, en el cual hay mayor equilibrio de poderes y, coma, por lo tanto, coma, mayores posibilidades de concertación, equilibrio y desarrollo. Ahí está muy bien. Las constituciones en el mundo debieran tener un articulado de unos 50, tener un articulado de unas 150 disposiciones. Las constituciones en el mundo debieran tener un articulado de unas 150 disposiciones. Nuestra constitución original, esa constitución va con mayúscula, tenía 380 artículos y con las 55 reformas que se le han introducido, ya va en 400. Este es apenas uno de los tantos motivos que hacen necesaria la convocatoria de una asamblea constituyente de difícil realización, en razón a que en 1991 se introdujo el exceso de que para que ella pueda realizarse se requieren dos. Sale el 2. ¿Para qué hay 2? Ahí ya. Se requieren 2. Sale el 2 en números. Se requieren 2 elecciones. Después de 2 puntos no va mayúscula. Con minúscula la U. Una para determinar si el pueblo decide realizarla y otra para la elección de sus miembros. Coloquémosle aquí un encabezamiento a este párrafo. Dice, de los aspectos positivos. De otra parte, coma,
De otra parte, coma, de los aspectos positivos que tiene la Constitución, con mayúscula la primera, coma, ahí sí va una coma, uno central es considerar al ser humano como el centro de sus preocupaciones, razón por la cual originalmente consagró tilde en la O, que no hay penas irredimibles y razón por la cual, entre tantas, con las comas como están, la pérdida. Es una palabra esdrújula que lleva tilde en la E. La pérdida de investidura es inconstitucional por ser perpetua. La pérdida de investidura es inconstitucional. Entonces queda mejor, y razón por la cual entre las tantas la pérdida de investidura, coma, por ser perpetua, coma, es inconstitucional. Repito, la pérdida de investidura, coma, por ser perpetua es inconstitucional. Punto aparte. Ahí nos cabe un punto aparte. En consecuencia, coma, esta institución se debe mantener para que se cumplan los dos. Sale el 2 en letras, propósitos, fue creada. Eso no tiene sentido, copió mal. Para que se cumplan los dos propósitos por los cuales fue creada. Para que se cumplan los dos propósitos por los cuales fue creada. 2 puntos. La C va con minúscula porque después de 2 puntos no va mayúscula. Combatir la corrupción y hacer que los congresistas se dediquen con exclusividad a su labor parlamentaria. Coma, pero se debe gradualizar. ¿Por qué ese gradualizar está con rojo? Pero se debe gradualizar. Pero se debe gradualizar. Quítele la coma de gradualizar. Quítenle. Pero se debe gradualizar de acuerdo al principio de proporcionalidad, coma, para que, por ejemplo, coma y no 2 puntos, no se aplique la misma sanción a quien ha cometido, lleva HSA, a quien ha cometido un delito que a quien no se aplique la misma sanción a quien ha cometido, con H, un delito que a quien ha faltado a 6, sale el 6, sesiones plenarias donde se voten proyectos de ley. En este sentido, después de desconocerse por tantos años el principio universal de la doble instancia, ella se consagró tilde en la O, pero se estableció en la ley 1881 que solo rigen los procesos a partir de la vigencia, que solo rigen los procesos a partir de la audiencia, no de la vigencia, a partir de la audiencia, coma, desconociéndose así los principios de igualdad y de favorabilidad. Muy bien. Como el derecho es el principal instrumento para el ejercicio del poder, coma, debe tenerse presente que en el Estado de Derecho, ambas con mayúscula, Estado de Derecho,
coma, donde por supuesto el derecho emana del poder, coma, pero este una vez juridificado tiene que actuar de acuerdo a las competencias previamente establecidas, coma, y por lo tanto, coma, en el caso de la pérdida, tilde en la E de investidura, del ex senador, creo que va unido. No estoy seguro, ¿eso va unido o va pegado o desunido? Va pegado. Va pegado. Ok. De investidura del ex senador Ricaurte Lozada Valderrama, coma, se deben detectar las vías de hecho en que se incurrió por la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General, la Contraloría del Distrito Capital, el Consejo de Estado, sobre la coma de Estado y la Corte Constitucional y coma, en ese mismo caso, coma, establecer si la razón la tuvo el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, coma, o los 24 salvamentos producidos en el proceso. Eso tiene que ser determinado por ustedes. Bien. Como en el Estado colombiano, Estado con mayúscula, como en el Estado colombiano la rama con más poder es la ejecutiva, por tener ejecutiva, coma, por tener un régimen presidencial. A ver, ¿y qué pasa con este párrafo? Como en el Estado colombiano la rama con más poder es la ejecutiva, por tener un régimen presidencial, entonces, como en el Estado mayúscula colombiano, la rama con más poder es la ejecutiva, ejecutiva con mayúscula, coma, por tener un régimen presidencial sin la coma de presidencial, el presidente es quien más ejerce coordinación en relación con todo el Estado, Estado con mayúscula. Sin embargo, coma, ella es incompleta, coma, en razón del principio de la separación de funciones. Por ello, coma, el Estado con mayúscula colombiano necesita un comité de coordinación general del cual hagan parte las cabezas de las ramas del poder, coma, a fin de hacer que haya quien se ocupe del Estado, mayúscula, y de la sociedad en su conjunto. Mire, ayer gastamos 1 hora casi haciendo esto y hoy revisando lo otra. Ese trabajo debiera ser de ustedes. Entonces yo dejo de avanzar, pero creo que avanzo más con ustedes haciendo un ejercicio como este, que debe darles como resultado interiorizar de verdad estos temas. Antes de seguir hasta aquí, alguna duda, pero no cháchara. Si alguien tiene alguna duda concreta de esto que hemos escrito, porque todavía no entienda algo, expréselo por favor. Profesor, en este último párrafo donde dice que por ello el Estado colombiano necesita un comité de coordinación general de la cual hagan parte las cabezas de las ramas del poder a fin de hacer que haya quien se ocupe del Estado y la sociedad en su conjunto, mi pregunta es una duda que tengo. Si se propone que las cabezas de las ramas del poder
pudieran ser parte, ¿será que no es conveniente primero pensar nosotros qué nos corresponde? Porque si no se cambia o el Congreso o la forma como eligen a estas personas que encabezan las ramas del poder, pues prácticamente volveríamos a lo mismo o no estaríamos en nada. No sé si estoy equivocado. A ver, ya vamos a interiorizar, a ponerles otros ejemplos aquí de concreción de esta teoría, con lo cual usted va a resolver su inquietud y si no queda resuelta, hablamos de ella más adelante. Perfecto, profesor, gracias. Entonces, Doctor, una pregunta. sí, señor. Doctor, en las actuales condiciones de la legislación colombiana, ya no sería posible que se hiciera una pérdida de investidura de la misma forma en que se le hicieron a usted, ¿cierto? Claro que sería posible si deciden mediante la vía de hecho y por la politización de la política, claro. Ya no lo hacen porque a mí me cogieron de chivo expiatorio. Si leen el libro, entre otras ya escogieron qué libro van a leer, cualquiera que sea, pero ya tienen que haber escogido eso. Ya tienen que tenerlo definido y Tatiana debe pasarme la relación. Entonces, cuando yo pregunto, ¿por qué libro están leyendo? El que ustedes escojan. Pero tienen que leerse un libro en esta materia. Sí, el de la justicia al Doctor. servicio de la política, por Ok, ejemplo. entonces dígale a Tatiana para que lo coloque en ese. Entonces yo, en relación con el libro que deben leer, pregunto sobre eso. Pero si alguien escoge el libro de Divergé o el libro de Palacios o el libro de Heller o tantos libros que hay sobre estas materias, muchos muy buenos, otros muy malos, entonces yo pregunto sobre eso, porque es que ustedes, excúsenme, pero ustedes tienen la gran ventaja de tenerme a mí de profesor y yo de tenerlos a ustedes de alumnos. Ustedes a mí de profesor porque yo de esta cosa sé bastante. Y ¿Profe, se yo, puede el Estado y la Constitución? y yo a usted de alumnos porque están muy retrasados y entonces eso hace que yo intente motivarlos para que ustedes se superen. Y si yo logro eso, como de pronto puedo lograrlo, entonces eso me da felicidad. Porque entonces he contribuido a que haya unas personas que no simplemente vayan a ser abogados, sino que haya unas personas que entiendan qué pasa con la institucionalidad colombiana y qué pasa con el Estado, porque si eso se logra, entonces hay más personas que ayuden a salir de tantos problemas que no hemos solucionado a lo largo de la historia de este país. Claro que se puede escoger, por supuesto, el Estado y la Constitución, claro. Es un libro mínimo. El que me diga, mire, es que yo me leí 3, le zampo un 5, pero no le zampo el 5 solamente porque me haya dicho que se lee los 3, sino deme contenidos de los 3. Y el que me diga a mí, yo me leí 3 libros o 2, le zampo el 5 siempre que me traiga y se lo zampo definitivo. Profe, una pregunta. Siempre que, un momento, siempre que me dé unos contenidos que me indiquen que pudo haber leído los 2 libros o los 3. Hermanitos, esto es superándose. Yo ya soy un hombre de 70 años y tengo experiencia en estas cosas. Y entonces aspiro a llegar a los 90 y por allá en unos 10 años o de pronto menos sí que me van a dar la razón.
Ese pisco que nos dictó teoría del Estado y derecho constitucional general, cómo insistía y cómo tenía razón. El título vale poquitico. Vale lo que uno se haya superado. ¿Qué ibas a decir? Profe, yo tengo una consulta. Usted cuando habla del principio de favorabilidad, ¿esto tiene relación con la retroactividad de la ley? O sea, cuando estaba en vigencia la ley, digamos en su Sí. caso. Ok, cuando hablo del principio de favorabilidad, es que el principio de favorabilidad consiste en que cuando se concede un derecho a favor de la generalidad de las personas, ese derecho debe dársele a todos por igual. Entonces, cuando la ley 1881 estableció que la doble instancia opera solo desde el momento en que se haya realizado la audiencia, como en mi caso la audiencia se realizó hace 25 años, entre tantos derechos que se me están desconociendo, se está desconociendo el principio de favorabilidad, que debiera aplicarse en mi caso y que aspiro que lo aplique finalmente cuando llegue allá la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Entonces, antes de seguir, preparen su resumen porque luego seguimos en este repaso a través de este escrito, que no hay excusa para ninguno de por lo menos lo que está en el escrito en esta síntesis no se sepa con absoluta claridad, porque sabiendo por lo menos esta parte, sin duda alguna, ustedes hacen un curso aceptable. Entonces, ahora vamos a seguir, antes de que les siga ampliando este marco, vamos a ver qué pasó con las preguntas y el trabajo que tenían para el lunes y que dejamos para hoy. Pero antes de hacerlo, ustedes merecen un descansito de 10 minutos y yo también. Ya nos vemos.
Bueno, reanudamos, mis queridos alumnos. Entonces, escojan a un compañero que nos dé el informe de ese cuadro y de las respuestas a las preguntas que se deben resolver, que les dije a través de él. A ver.
¿Quién? Y si no lo escojo yo. ¿Me están escuchando, por favor? Tatiana. 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 Profesor, Señor. ya te escuchamos. Es que no comprendíamos. Em, una compañera va a hacer ¿el qué? La lectura correspondiente al trabajo realizado. Ok. Vale. ¿Ya tú lo tienes? ¿O compartimos pantalla o cómo hacemos? No, mándenmelo al correo o al WhatsApp. Listo. Correo. Arturo, porfa, le envías el documento al profesor. ¿Al correo? Sí, señor. Ok. ¿Me confirma si ya te llegó, profe? No. Doctor ¿Quieren Ricaurte, bien? Sí. Tatiana se acaba de comunicar y que va para una cita médica, que más tarde le Mm, pasa la incapacidad. Ok. Ok. Entonces, espero el correo que no llega. Vamos avanzando mientras llega el correo. Buenos días, profesor Ricaurte. Le habla Arturo Mojica. Yo he de desarrollar la lectura respectiva. Sí, señor. A un momentico. ¿El correo lo mandó Cristian? Sí, señor. Ah, bueno, entonces un momentico. Saco el correo que ya llegó. Eso. Entonces. Entonces.
Copiar. Vamos al Constitucional. Bueno, entonces, ustedes tenían el cuadro hasta el año 2010 y qué. 17. 17, muy bien. Entonces, 17, 2018. Entonces, 34 está primero Senado. Hubo 34 proyectos de acto legislativo presentados por Senado en el 2018. Acorde a la investigación, sí, profesor. ¿De dónde sacaron esa investigación? ¿De dónde la sacaron? De la página correspondiente, permíteme un momento. 34 por Senado y 5 por Cámara. 2019, 26 y 6. 2020, 25 y 4. De la página del Congreso de la República de Colombia, profe. Ok, muy bien. Entonces, ¿alguien que encontró un dato distinto a este que refleja aquí el trabajo? Bueno. Profe, yo encontré en el año 2018, encontré 51 para la Cámara de Representantes y 240 para Senado de la República. No, no, estás equivocado. A ver, ¿cómo los encontraste? Por un informe legislativo del Senado del año 2018 al año 2019. Por eso, ¿qué informe es? Proyectos de ley por origen, y ahí aparece el No, informe. no, estás confundiendo algo en lo que he insistido. Es que no se trata aquí de proyectos de ley, sino de proyectos de acto legislativo. Los que ustedes reflejan aquí en el año 2018, 34 por Senado y 5 por Cámara, tienen que ser proyectos no de ley, sino proyectos presentados de acto legislativo. Eso quiere decir que entonces hubo en el 2018 34 proyectos de acto legislativo presentados por Senado y 5 por Cámara, y así en los restantes 2 años. ¿Te queda claro? Sí, profe, qué pena, me equivoqué. Ok, no, eso está bien, pero entonces clarificando, porque ¿qué busco con esto? Varias cosas, entre ellas que aprendan a diferenciar qué es reformar la Constitución y qué es expedir la ley. ¿Alguna otra inquietud de alguien en relación con los datos de 2018, 2019, 2020 y 2021 en cuanto a presentación de proyectos de acto legislativo? Bueno, entonces deben ser esos los datos que reflejan ustedes en el trabajo. Ahora, proyectos, total de proyectos de convocatoria a Asamblea Constituyente. 12 ¿en qué año? A ver, el cuadro.
A ver, el cuadro que yo les pasé, ¿dónde lo tengo? ¿Cómo está reflejado? Un momentico lo traigo. Son 12 en el 2017, profesor. No lo creo. Así está en el cuadro, profesor, pero al 2017, ¿no? Y Un 16. momento, Bueno, un momento. bueno. Voy a traer mi cuadro, Bueno, Muchachos, ¿todos tienen abierto el documento que tiene el profesor en este momento? Sí, señor. Ok. ¿Consideran ustedes que hay algún error en la tabla? No, pues eso fue lo que unificamos, ¿no, Cristian? Sí, claro, eso está Tratamos de hacer. unificado de acuerdo al ponderado de los resultados que ustedes enviaron. Pero Exacto. sí faltó de pronto decir que los proyectos de convocatoria asamblea constituyente, esos 12, ¿de qué año son? Y lo mismo que lo de referendo. Quizá A ver. esa es la inquietud Sí. del profesor. Entonces, un momentico. Íbamos hasta donde les mandé el cuadro. 505 por Senado y 505 por Cámara. Entonces, ustedes van a ampliar el cuadro como es. Entonces, aquí van a poner el total proyectos de actos legislativos. Antes de poner los 505, entonces ponen 2018, 2019, 2020. Si no ha habido hasta aquí proyectos, ni un solo proyecto, entonces, bueno, dejemos el 2021 con ceros. Ok. Entonces, aquí van a sumar para poner el total de proyectos presentados por Senado y el total de proyectos presentados por Cámara y el total de proyectos presentados en las dos cámaras como está en el cuadro. Luego, dice aquí en el cuadro que les mandé, total proyectos de convocatoria a Asamblea Constituyente 12. No se especificó por años porque son en todos esos años. Pero la pregunta es, proyectos de convocatoria a Asamblea Constituyente en los años 2018 a 2021, ¿cuántos hubo? En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, profesor, no sacamos el ponderado de los proyectos por no, pero Asamblea un momentico. Constituyente. No eche carreta, amigo. Es que no es el ponderado, un momentico. Un momentico. Lo que hicieron fue copiar lo que yo tenía. O sea que todavía no han entendido esa parte. A ver. ¿Cómo se convoca una asamblea constituyente o un referendo? Por medio de una ley, y lo hemos repetido. Entonces, aquí lo que tienen que buscar es los proyectos de ley de convocatoria a asamblea constituyente presentados durante los años 2018 a 2021. Eso todavía no lo han entendido y yo se los expliqué de nuevo el lunes. ¿Eso queda claro o hay alguna duda? sí, profesor, sí queda claro, profesor, gracias. Entonces hay que buscarlo. Hay que completar el cuadro. Entonces, aquí sí tienen total proyecto de actos legislativos. 590 por Senado, eso sí está bien, y 510 por Cámara, o sea que da hasta el año 2021. ¿Hasta qué fecha buscaron los proyectos
de acto legislativo en este año? ¿Enero o febrero? ¿Hasta qué fecha? Alguien tiene que saber eso. ¿Sí me explico la pregunta que les estoy haciendo? Profe, con Adán, pues Sí, ahí Adán. decía, gracias profesor, ahí decía año 2021 y en ese orden de idea entramos ahí y lo que nos dio el resultado de ese Febrero. esa búsqueda. ¿Febrero qué? Entonces ustedes tienen que decir en la investigación, hasta febrero 15 o febrero, pónganlo hasta mañana. Pónganlo hasta mañana. Hasta febrero, mañana es marzo 5. 4. Bueno, hasta marzo 4 de 2021 no se había presentado ningún proyecto de acto legislativo. ¿Cuándo se instala el Congreso? El 16 de marzo en sesiones ordinarias. ¿Esto qué les hace entender? Que no se han presentado proyectos aún. Esto les hace entender, entre otras cosas, el tema de las ramas del poder. El tema de las ramas del poder. Entonces, no lo vuelvo a repetir para que lo hagan bien. Entonces, está bien los proyectos de acto legislativo. Entonces, agregándole hasta qué fecha y si hacen la investigación para ver que durante el año 2021 no se ha presentado ningún proyecto de acto legislativo. ¿A eso a qué lo atribuyen ustedes? Pues muy sencillo. A que el Congreso no se encuentra sesionando, porque sus sesiones empiezan el 16 de marzo, las ordinarias. Entonces, como empiezan el 16 de marzo, se supone que va a haber proyectos de acto legislativo presentados después de que el Congreso se instale. ¿Queda claro eso? Entendido. Entonces, esto no es arbitrario de que se me haya ocurrido que investiguen esto, es porque a través de esto entienden muchos temas de la materia. Queda claro entonces que van 590 proyectos de acto legislativo presentados por Senado y 510, están mirando todos el cuadro que tienen, ¿no? Y 510 por Cámara, para un total de 1,137. Es decir, que entre el 2018 y a la fecha se han presentado 100 proyectos más. Esto lo tienen en cuenta para las conclusiones sobre este aspecto de la materia. Muy bien, entonces, nos queda claro que tienen que buscar entre el año 2018 a partir del 1 de enero y hasta mañana 4 de marzo de 2021, ¿cuántos proyectos de ley de convocatoria a asamblea se han presentado? ¿Y cuántos proyectos de ley de convocatoria a referendo se han presentado? ¿Queda claro? Sí, señor. Ok, entonces ahora sí, eso dejémoslo para el lunes para que lo hagan bien, pero es para el lunes. Ya es muy corto.
Ahora sí, lo que concluyen de este trabajo. Ahora sí, Leandro. Gracias, profesor Ricaurte. Iniciamos por qué la Constitución se ha intentado reformar tantas veces. Entonces, un momentico. Antes de que se refieran a eso, les dije sobre la reforma de la Constitución en el curso anterior, por qué la Constitución no solamente se ha reformado 55 veces, sino porque se ha intentado reformar 1137 veces. Léalo, Arturo. Los constantes intentos para reformar la Constitución, en principio, obedecen a una necesidad para acoplarla a los cambios dentro de la continuidad jurídica del ordenamiento fundamental, pues es natural y necesario que se pretenda reformar o se reforme en razón a que el ordenamiento jurídico debe adecuarse a las cambiantes necesidades sociales. Eso está en alguno de mis libros, ¿no? Sí, señor. Entonces, la cita que ponen ahí, lea la cita. Regáleme un segundo. Toda constitución. Toda constitución interna, abro comillas, perdón, toda constitución intenta adecuarse a las necesidades y demandas de la sociedad, sobre todo cuando no proporciona respuestas adecuadas y firmes a las exigencias de unas circunstancias políticas, sociales y culturales cambiantes. Entonces, dicha constitución comienza a generar lagunas, desfases, anomalías democráticas y progresivamente empieza a hacerse explícita necesidad de su reforma. Cierro comillas. De su reforma. Eso, un momentico, ¿esa cita es de quién? Sala Plena, Corte Constitucional, sentencia C-816 del 2004, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo. Okay. Esa cita está muy bien traída. Esa cita está muy bien traída. Sigue. Okay. Ahora, un momentico. La primera afirmación aquí. Entonces, aquí tenían que haber colocado, coloquen las dos citas. La primera parte, hasta sociales, eso está tomado del libro mío, debe ser del Estado y la Constitución. Y la otra cita, ahí coloquen dos citas, porque hasta ahí no hay nada nuevo de ustedes, pero está bien hecho ahí. Ahí está bien hecho. Siga. Entonces, repito, buscan la cita y le colocan la página y la obra del que tomaron esa primera afirmación que está bien traída. Siga. Merece una reflexión de primer orden, poniendo en evidencia que se presentan hechos de iniciativas constitucionales para restringir los derechos de democracia directa, como la reforma a la tutela, restringir el derecho a la defensa y las reformas a la participación por medio del voto. Otras iniciativas que se relacionan con los recortes de derechos es el intento cada vez mayor de desatar el poder punitivo de la policía y las cárceles. A ver, ahí sí ya... A ver. Hay una cita, profesor, aquí cuando termina del voto. ¿El voto de quién es? Que es la cita de proyectos de democracia directa, 17, 18, 21, 18, se restringe la acción de tutela. Pero fíjense que aquí se fueron del tema. La primera afirmación está muy bien traída.
Pero entonces, aquí lo que tienen que agregarle, apunten, porque lo importante no es que ustedes hagan un trabajo. Lo importante es que lo hagan bien hecho para que aprendan. Léase el primer párrafo que está muy bien dado. Los constantes intentos. Los constantes intentos para reformar la Constitución, en principio, obedecen a una necesidad para acoplarla a los cambios dentro de la continuidad jurídica del ordenamiento fundamental, pues es natural y necesario que se pretenda reformar o se reforme en razón a que el ordenamiento jurídico debe adecuarse a las cambiantes necesidades sociales. Entonces, agréguenle por ahora esto para que lo desarrollen muy brevemente, concreto, sin carreta. Agréguenle ahí. Además, coma, la Constitución colombiana ha sido reformada 55 veces. La Constitución colombiana ha sido reformada 55 veces. Y se ha intentado reformar a través de proyectos de actos legislativos en 1137 oportunidades. En 1137 oportunidades. En 1130. Y se ha intentado reformar a través de proyectos de actos legislativos en 1137 oportunidades. Y a través de proyectos de asamblea constituyente y referendo es el dato que les falta, en tantas ocasiones. Coma. Debido a que en Colombia hay inestabilidad política. Inestabilidad política. Y coma. En consecuencia, coma, inestabilidad jurídica. Coma. Pero también debido a que quedó mal concebida y coma, por lo tanto, coma, mal hecha en muchos de sus aspectos. Coma. Contrario a lo que, por ejemplo, ha sucedido en Estados Unidos de América, que solo ha tenido una constitución en más de 200 años. Coma. Mientras que aquí ha habido coma, además de las provinciales, coma, 9 constituciones nacionales.
y coma, mientras que la Constitución de Estados Unidos ha sido reformada 27 veces coma, la nuestra vigente ha tenido hasta ahora 55 enmiendas. Sobre ese punto no necesitarían decir nada más, ¿queda claro? Sí, profesor, entendido. Gracias. El siguiente. Pero un momentico que aquí tienen, si van a comparar con otros países, aquí tienen, bueno, pero esa es la directriz, cuadren ese punto así, para que volvamos sobre el trabajo final y realmente le saquemos provecho. Ahora, el siguiente tema, ¿cuál era? La Constitución y la ley. Ya tienen la directriz clara sobre el primer punto, ¿no es cierto? Ahora, el segundo punto es que a través de estos datos de los proyectos de enmienda a la Constitución, ustedes tienen que sacar la conclusión de qué es la Constitución y qué es la ley, la diferencia entre la Constitución y la ley. Leamos esa parte. Para establecer la diferencia entre la Constitución y la ley, en primer lugar definiremos de forma muy concreta cada una de ellas. Definimos entonces la Constitución como la definición y el hecho más importante del Estado y de la sociedad. Les traza el camino o rumbo y es el pilar de estos y del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la mayor expresión del derecho interno. Eso está en el libro. Entonces digan que lo toman y de dónde lo toman. Está bien. Siga. La Constitución establece un conjunto de valores, principios y normas jurídicas del Estado y de la sociedad que determinan la estructura de aquel y sus fines, así como la manera de alcanzarlos. En síntesis, establece la forma de organización, estructura, fines y funcionamiento del Estado y las reglas de juego de poder político. Asimismo, reglas de juego del poder político. Asimismo, es una expresión del poder constituyente primario que, basado en unas decisiones de orden político, al crear el Estado le da su constitución como instrumento vital, donde se determinan los principios, los valores y las normas para regir a la sociedad, y documento constitucional del cual depende todo el restante ordenamiento jurídico interno del Estado. Entonces, ahí no debe ir un punto, sino una coma. Y coma, documento constitucional. Eso también está tomado de mi libro. Entonces digan. Sigan. Bueno, la ley por su parte. Entonces, antes de esto, aquí ustedes no han definido la Constitución, pero han hecho unas apreciaciones sobre la Constitución que son ciertas. Entonces, antes de hacer las apreciaciones, ¿qué tienen que hacer? Dar el concepto de Constitución,
que si no encuentran otro mejor, yo les di el mío, que está en el libro El Estado y la Constitución. Entonces incluyan ese concepto o cualquier otro, pero de un autor que valga la pena, de los que yo les he citado. Entonces apunten que aquí van a incluir el concepto de constitución. Y para incluir el concepto de constitución, no se les olvide lo que les advertí de constitución en sentido formal y de constitución en sentido material. Y las dos acepciones de constitución en sentido material que les di. Eso está en el libro del Estado y la Constitución. Y deben tenerlo ustedes en las grabaciones de las clases. Con eso nos quedaría claro, porque no podemos divagar, nos quedaría claro el tema de la Constitución. Vamos para la ley. La ley, por su parte, es una norma jurídica dictada por una autoridad, legislador. Se configuran como preceptos en los que se ordena o se prohíbe. Un momentico. El legislador no es una autoridad. Dice el artículo 2 de la Constitución colombiana: las autoridades de la República están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de las personas. Las autoridades son el presidente de la República, las autoridades son los gobernadores, etc. Las autoridades pertenecen a la rama ejecutiva. ¿Sí ven cómo van aterrizando ustedes esto? Entonces, en el curso, acuérdense, la política, el poder político, el poder constituyente, el Estado, el constitucionalismo, el neoconstitucionalismo, el constitucionalismo global, la Constitución, la reforma de la Constitución, las funciones del Estado, la separación de funciones, las ramas del poder, la interacción entre las ramas. Ahí están resumidos las materias esenciales de la teoría del Estado y del derecho constitucional general. Entonces ustedes no pueden decir que es una norma jurídica dictada por una autoridad, porque el legislador no es una autoridad. El Congreso es una corporación de elección popular, no es una autoridad. Sigan, corrijan eso. En ese orden de ideas podemos de pronto incluir, no sé, déjame ver, dictada por un organismo legislativo. ¿Dictada qué? La ley, por su parte, es una norma jurídica dictada por un organismo legislativo. A ver, la ley es el desarrollo de la Constitución. La ley emana del Congreso como norma general. Pero verán ustedes en derecho administrativo que el presidente de la República tiene facultades colegisladoras. Entonces, la norma general es que es a la rama legislativa la que corresponde expedir la ley. Entonces, el Congreso colombiano tiene dos tipos de funciones normativas, porque tiene más funciones. Una función normativa, reformar la Constitución. Otra función normativa, expedir la ley. Siga, Arturo. Se configuran como preceptos en los que se ordena o se prohíbe un comportamiento y el incumplimiento de estos preceptos conlleva una sanción jurídica. Su propósito es ordenar, permitir o prohibir algo. Ahí está bien. El cumplimiento es, por cierto, obligación de los ciudadanos. Lo anterior
con la finalidad de perseguir el bien común y facilitar la convivencia social. Ahí está bien, pero la obligación de los ciudadanos no es solamente de los ciudadanos, porque están dejando por fuera a las personas. La ciudadanía se adquiere a los 18 años. Entonces, no es solamente, tendrían que agregarle obligación de los ciudadanos y de las personas en general, porque no solo los ciudadanos tienen que cumplir la ley. Diferencias entre la Constitución y la ley. Acorde a lo anterior, establecemos entonces que la Constitución tiene su origen en el poder constituyente y las leyes primario. Y las leyes tienen su origen en los poderes constituidos, es decir, la Constitución política. Entonces, un momentico, y las leyes tienen su origen en los poderes constituidos. Es decir, en el Congreso como norma general y excepcionalmente en el Ejecutivo en cumplimiento de su función colegisladora. Todo lo cual debe hacerse de acuerdo con la Constitución. Ahí está bien, agregándole eso. De su función colegisladora, ¿de qué, profe? Perdón. Repítame lo que le dije anterior para tomarle el rumbo. Sí, señor. Dijo usted, es decir, en el Congreso como norma general y excepcionalmente en cumplimiento de su función colegisladora. Y excepcionalmente en el Ejecutivo en cumplimiento de su función colegisladora. Gracias, profe. ¿Estado de excepción, Doc? Sí, no solamente en los estados de excepción, sino cuando el legislador, cuando el Congreso le concede facultades extraordinarias al presidente. Perfecto. Cuando le concede facultades excepcionales al presidente y en ese evento expide decretos con fuerza de ley. Por eso, en el curso anterior hablamos de las interacciones entre las ramas y de dos aspectos esenciales del constitucionalismo. El principio es la separación de funciones y el principio de equilibrio de poderes a través de los controles recíprocos entre las ramas. Cuando hablamos de que el poder limita al poder. Muy bien. Entonces, esto va Profe. mejorando. Entonces, Profe, mañana, mañana mejórenlo hasta aquí. Háganle las reformas que le hemos introducido y corrijan lo que deben corregir. Y mañana terminamos de evaluarlo para que el lunes esto quede completamente este aspecto finiquitado. Y de esta búsqueda de datos que ustedes hicieron, hace falta decir eso. Hace falta, mañana me acuerdan, para comprimir en su trabajo lo que se deriva de él en materia de entendimiento de varios temas, porque yo les hice unas preguntas puntuales que mañana ustedes me las repiten.
para que ellas queden a través de este trabajo completamente entendidas y concretizadas, mis queridos alumnos. Profesor, Señor. yo quería hacerle una acotación. En cuanto a la primera pregunta que usted hizo de por qué la Constitución se ha intentado reformar tantas veces, que ya nos dictó un texto para poder modificar lo que ya tenemos y adaptarlo a lo nuevo. Digamos que varios de los compañeros, incluyéndome, hicimos una investigación en la cual encontramos un artículo de la Universidad del Rosario que pues en lo personal me pareció interesante. Me gustaría que se tomara el tiempo de leerlo para saber si realmente lo quitamos o lo podríamos dejar. ¿Ese dónde está? Ese es el inciso 6 de la pregunta, bueno, el párrafo 6. Párrafo 6 de la primera, de párrafo 6, ya voy. Bueno, en realidad empieza en el 5, donde dice Colombia. A ver. Ok. Yo lo miro. ¿Es ese párrafo solamente? ¿Y por qué no le pusieron la cita? Ese párrafo termina hasta la próxima página. La cita está abajo. Ah, un momentico. Entonces, empieza ahí y es donde termina la cita 5. Correcto. Muy bien, muy bien. ¿Listo, profesor? Muy bien. Muy Profe, bien. ¿qué podemos opinar de ciertas leyes estatutarias que se han expedido a través de decretos presidenciales? Por ejemplo, el Código Sustantivo de Trabajo se expide en estado de conmoción interior, en estado por medio de decreto presidencial. No se pueden ahora expedir códigos a través de decretos. Eso está prohibido totalmente. Eso está en el numeral 10º del artículo 150. Antes sí se permitía, por ejemplo, el Código Contencioso Administrativo anterior al vigente era el decreto 01 de 1984. Luego se expidió la ley 1437 de 2011, que es el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. A mis alumnos en Derecho Administrativo les explico que el CEPACA, o sea, el nuevo código, es una ley. Porque a partir de 1991, eso es muy positivo en la Constitución, se le prohibió al Congreso darle facultades al gobierno para expedir códigos. Nos vemos mañana, fuerte abrazo, que les rinda, que aprendan mucho, que terminen ese trabajo muy bien y que estudien mucho, porque mañana voy a preguntar a muchos, porque tengo que seguir sacando notas y porque ustedes no se pueden descuidar en su estudio. Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. Que tenga buena tarde, doctor. Ah, Jorge, Señor doctor. Jorge, el tema de su amigo, ¿cuál sería? Doctor, él me dice que si puede hablar de un tema de como precedente constitucional o uno que coloquemos en clase, lo que ustedes digan. ¿El precedente constitucional? Sí, señor, o lo que ustedes digan en clase, doctor. No, pero ese tema del precedente constitucional sería muy importante. Dígale que sí, magnífico. Precedente constitucional. Sí, y que nos diga cuándo quiere y qué tiempo le necesita. Él es experto en ese tema, ¿no? Sí, doctor, él es constitucionalista y también es penalista. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es que llama? Él se llama Wilson Guarnizo, es el juez quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá. Muy bien, ok, magnífico. Háblese con él y dígale que bienvenido. Muy bien. Listo, doctor, sí, señor. Eso enriquece el debate.
Bueno, señor doctor. Ok. Ya voy a finalizar la clase, profesor. Sí, señor, de una vez. Buen día, profesor. Esté muy Lo bien. mismo para todos. Feliz tarde a todos.